Al igual que la crisis sanitaria, la crisis climática también es global y urgente. Hemos visto que la tardanza en tomar medidas ha tenido grandes impactos. Para muchas personas hemos llegado demasiado tarde. Aprendamos y no repitamos los mismos errores. Debemos reaccionar ya y pensar globalmente. La solidaridad entre los pueblos es ahora más necesaria que nunca. Hondamendi honek inoiz baino gehiago sistemaren ustelkeriak azalaratzen ditu. Gure bizitza ritmoa moteltzeak hau entzun eta akiteko aukera ematen dio. Nos resulta muy complicado aprender de otras personas, de otras sociedades. Parece obligado tener que sufrirlo una misma para poder aprender algo y avanzar. Yo confío mucho en la vulnerabilidad sufrida y en la compasión recibida como motor de cambio. Laster gure ohiko bizimoduetara bueltatuko gara, eta espero dugu bizi izandako honetaz zerbait ikasi izana. Balio bezala honek egoera honetara eraman gaituen normaltasuna hankasgora jartzeko. Esta emergencia nos muestra de manera muy clara qué trabajos son esenciales, qué trabajos no pueden dejar de hacerse bajo ninguna circunstancia y quiénes se están encargando de sostener la vida. Cuando todo esto pase y nos enfrentemos a una crisis económica, tendremos que pensar si queremos aplicar las mismas recetas de siempre o queremos hacer las cosas de forma diferente. Premiazkoa da giza eskubideak babestea pertsonen egoera edozein zelarik ere. Halaber, bermatu behar da, segurtasun indarren betebeharrean ez dela jasarpen arrazistarik izango. Siempre dijimos que la solidaridad entre los pueblos debe ser de doble dirección. Por eso hoy Europa la recibe de países como China o Cuba. Si el coronavirus es global, la solidaridad entre las personas y los pueblos debe seguir siendo global. Egoera honek badu alde interesgarririk eta ez da bakarrik eustea. Aprobetxatu dezagun eraldaketa txikiak egiteko eta horiek gure bizitzan gelditu daitezen. La vida nos está dando una gran lección. Nadie se salva solo. Hoy más que nunca reivindicamos el valor de la solidaridad, de lo colectivo y lo público como único camino para salir de esta crisis sin dejar a nadie atrás. Aberastasuna banatzea ezinbestekoa da. Baita bizitzari eusteko benetan beharrezkoak diren denbora eta lanak ere. Krisi honek normalean ikustezin bihurtu diren zaintza lanen kopuru handia agerian utzi. No podemos permitir que el aislamiento limite nuestra capacidad de encontrarnos, de tejer redes y articularnos para dar respuesta a las violencias y a las desigualdades. Sigamos denunciando y creando redes de apoyo.